Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de entrevista política, minutos para conocer a algunos de uno en este caso de los candidatos a la alcaldía del puerto de la Cruz. Se está revitalizando de una forma importante el Partido Socialista y hoy nos viene a contar sus proyectos y sobre todo la visión que están teniendo, en este caso desde la oposición, estos últimos años, de cómo se ha gobernado en el puerto de la Cruz y cuáles son sus propuestas para mejorar la ciudad turística en el norte de la isla de Tenerife. Nos acompaña Marcos González, candidato del Partido Socialista, además secretario general de los socialistas portuenses. Muy buenas, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar como siempre aquí en Televisión. Bueno, parece que la cosa en el PSOE se ha calmado en el puerto. Después, digo yo, pues hubo un tiempo que se vivió algo convulso, una época un poco convulsa, pero bueno, parece que la cosa está bastante. Bueno, yo creo que es más una cuestión de los medios y lo que siempre sale de casa para afuera. Yo creo que el Partido Socialista es un partido con solera suficiente, con una estructura jerarquizada que corresponde, pero sí es verdad que lo que ha ocurrido en este último tiempo y en base a los tiempos que nos corresponden en la política, ahora valga la redundancia, es apostar por la participación. Entonces no se es convulso por ser participativo, todo lo contrario, ¿no? Y es verdad que desde que asumí hace 2 años y medio la Secretaría General, el partido lo que ha hecho ha sido renovarse, ha sido un partido que ha recuperado aquellos espacios en la calle, en las plazas que quizás el partido cuando gobierna pues normalmente suele abandonar, y esa recuperación nos ha dado que las personas, que los ciudadanos, la ciudadanía del Puerto de la Cruz tengan un concepto bastante, por lo menos, cariñoso con respecto al partido y poder recuperar así esos votantes que a fin de cuentas es el objetivo número 1 para cualquier persona que lidera un partido y una asamblea local, ¿no? ¿Qué balance hace del actual pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular? Pues mire, personalmente hablo mucho siempre del pacto de la desidia, porque creo que es evidente el estado de abandono que sufre el municipio, y ahora en estos días en el que no paramos de recorrer las calles, que venimos haciéndolo desde hace 2 años y medio, pero ahora en precampaña de una manera muchísimo más intensa para que los compañeros que llevo en la lista conozcan esa realidad que yo vengo viviendo desde hace unos años y desde que me dedico a esto de la política. El estado del abandono es aún muchísimo mayor en los barrios que incluso en el casco y en la ciudad, ¿no? En el casco del municipio. Y el balance que puedo hacer es, y digo balance y el pacto de la desidia, porque no conocemos un proyecto común. Coalición Canaria y el Partido Popular en su momento, para llegar al gobierno, se repartieron las áreas sin tener claro cuál era el modelo de la ciudad. Esa falta de rumbo, esa capacidad de gestionar un ayuntamiento con la improvisación continua nos ha llevado a las peores soluciones que ha tenido el puerto en los últimos años. Y lo peor que puede hacer un gobierno en el ayuntamiento, como ha hecho Coalición Canaria y el Partido Popular en estos últimos 4 años, es gobernar dándole la espalda a los ciudadanos. Son el ejemplo claro para mí, fundamentalmente como candidato a la alcaldía del municipio, tener enfrente en el grupo de gobierno algo que no quiere ser nunca. Y para mí han sido los mejores maestros de lo que no quiero llegar a ser nunca en política, y es gobernar dándole la espalda a los ciudadanos. Pónganos algunos aspectos muy concretos. Mira, se ha caracterizado quizás por esta impronta del Partido Socialista, del renovado Partido Socialista en el Puerto de la Cruz, hacer y presentar muchas propuestas en el Pleno Municipal que tienen que ver con las líneas del gobierno abierto, de la gobernanza colaborativa. Y durante todo el mandato, propuesta tras propuesta, han rechazado el implantar los plenos participativos para que los ciudadanos puedan tener voz en el mayor órgano de decisión del ayuntamiento. Han rechazado propuestas como las consultas populares en aquellos proyectos interesantes para la ciudad, como era decir no a la privatización del complejo Lago Martiane, o el modelo que queríamos para la infraestructura portuaria, o también con el Parque de San Francisco, ¿no? Todo ese tipo de la reactivación de los consejos consultivos que están también sin convocar, como la reactivación de los consejos populares en los barrios. Esa es la manera a la que no aspiro nunca a gobernar. Creo que hay otra manera de gestionar un ayuntamiento, y es un proyecto como el que tiene, y bastante anclado, porque lo hemos hecho durante estos 4 años, estando en la oposición, dándoles todas las pistas, que hay mucha gente que prefiere guardarse los modelos de programa, y nosotros lo hemos hecho con toda la transparencia y libertad durante todo este mandato. Propuestas, por cierto, todas rechazadas, ¿no? Precisamente sobre eso le quería preguntar. ¿Han sido receptivos en el grupo de gobierno en ningún momento a las mociones presentadas por el PSOE? En ningún momento. Durante este mandato, sobre todo estos últimos años, sí es verdad que como se huele un poco a las elecciones, se cambia un poco de postura. Y en este último pleno, por ejemplo, es bastante llamativo ver que de las 5 propuestas que presenta el Grupo Municipal Socialista, todas las propuestas se aprueban, ¿no? No hay tiempo para fiscalizarla, con lo cual entiendo que a cualquiera de las razones que hemos solicitado no tenían ningún problema.
para aprobarlos, pero no ha sido lo habitual durante todo el mandato. Te hacía el ejemplo con la participación y te podría hablar, por ejemplo, de la eficiencia energética, que para nosotros, quizás por el perfil técnico que tenía nuestro portavoz, era algo fundamental para realmente generar un ahorro importantísimo en las arcas municipales. El hablar, por ejemplo, de propuestas como las Smart City iban a suponer un ahorro de 600.000 euros para unas arcas tan dañadas como son las del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque la deuda viva es de 32 millones de euros, aunque algunos se empeñen en hablar a última hora en el mandato de superávit. Es de toda España, por número de habitantes. Sí, la mayor, creo. La realidad no es la mayor, pero sí es una de las mayores. Una de las mayores. Sí, estamos en esa lista fea, porque estar en esa lista no es nada positivo para el municipio, pero hay que ser optimistas. Es verdad que dentro de un plan de ajuste está consensuado cómo van a ser esos pagos y esos pagos de la deuda, y lo que no podemos hacer nunca es seguir ahogando al municipio por estar plegado a los deseos de los bancos, ¿no? Ya. Bueno, el caso dinámico, por ir entrando ya en algunos asuntos concretos, ¿está contento de cómo se ha cerrado este asunto? Mira, la oposición en completo aprobó por unanimidad que el concesionario pasara a la empresa pública y que fuera Pamarsa la que gestionara, sobre todo por salvaguardar los 20 y pico empleos que estaban haciendo sus funciones en el servicio. Y a eso no se va a negar ninguna oposición, no nos hemos negado ningún grupo del Ayuntamiento. Lo que está claro es que el grupo de gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular quieren enmascarar, quieren disfrazar su fracaso de las privatizaciones, una política de privatización nefasta para el municipio que ha generado las mayores de las deudas a las arcas municipales. Podemos hablar desde Costa Norte y actualmente este mismo concesionario, a la que se le presupone que no hay deuda, pero que hay que decirle a la ciudadanía del Puerto de la Cruz que no hemos recibido ni un solo euro de lo que es el canon, de lo que es el alquiler de esta concesión. Con lo cual entendemos que el concesionario ha estado haciendo un negocio y que nosotros como ciudadanos, los ciudadanos del Puerto de la Cruz, no han percibido nada. Y el modelo es muy claro, mira, puedo garantizar que es verdad que un ayuntamiento no está para servir cortados, y eso es una realidad. Pero cuando les damos los servicios de la manera que lo hace Coalición Canaria y el Partido Popular, está claro que ese cortado que puede costar €1 a los ciudadanos del Puerto de la Cruz nos cuesta 2, 3 y hasta 4. Claro. Y ahí están las pruebas de los concesionarios y la deuda que han generado para el ayuntamiento. Con lo cual habrá que buscar una solución. Claro, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es la solución? Por eso, y una solución clara es ahora mismo esta, que siga Pamarsa prestando sus servicios. Pamarsa es una empresa, y tampoco podemos engañar a las familias, una empresa que está propuesta para disolución en el plan de ajuste que el Ayuntamiento del Puerto tiene aprobado. Quizás sobredimensionada, entonces. Sí, pero porque es una obligación del Estado. Date cuenta que el Partido Popular ha hecho que los ayuntamientos seamos casi unas empresas rentables, que no miremos sino la parte económica. En este aspecto nosotros tenemos que reconducirla. Si es Pamarsa y se demuestra que Pamarsa puede seguir siendo adelante con una buena gestión, la concesionaria la seguiremos manteniendo el servicio en las mismas condiciones, porque al final el pliego de condiciones, y es verdad que el Partido Socialista en su momento privatizó también servicios, pero servicios que realmente requerían de una especialización. No es lo mismo vender una hamaca como nos intentan vender Coalición Canaria y el Partido Popular para hablar de la privatización del complejo Lago Martiane, que estar haciendo un servicio, por ejemplo, como puede ser el abastecimiento de agua. Con lo cual vamos a dar tiempo a ver realmente cómo funciona la gestión de la empresa pública, y nosotros seguiremos apostando porque si la empresa pública puede y es capaz de gestionar Pamarsa, lo sigue haciendo en la misma función. Y en cuanto al resto de concesiones administrativas que hay en el municipio. Pues nosotros hemos denunciado, y de hecho hemos anunciado en este último pleno, a pesar de la unanimidad y el apoyo a esta propuesta, que es quizás de las áreas peor llevadas en el ayuntamiento. En este caso la responsabilidad recae en dos personas máximas. Una es la actual alcaldesa, candidata de Coalición Canaria en las próximas elecciones, y la otra es López Afonso, también candidato del Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz y actual concejal de concesiones administrativas. Y digo porque da la sensación, y las pruebas creo que así lo argumentan, que han sido dos concejales, alcaldesa en este caso, dos cargos públicos que están más plegados a los deseos de la empresa privada que al interés general de la ciudad. Y lo podemos demostrar con todos los problemas que hemos tenido durante este último año, sobre todo en la crisis del agua. Las imágenes que ofrecimos durante el mes de agosto a los turistas con la concesionaria de servicio de limpieza, o sea, que podríamos argumentar, pero también me cuesta mucho hablar del puerto mal, hablar negativo mal del puerto, pero no puedo obviar la realidad.
Y la realidad es que este tipo de políticas basadas en la privatización y en las concesiones administrativas que siempre ha hecho Coalición Canaria y el Partido Popular no han dado buenos resultados, con lo cual es una tarea importantísima que hay que reconducir, ¿no? Porque, por ejemplo, el servicio de limpieza sería uno de los servicios que habría que reconducir. ¿Cuál es su...? Por supuesto, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando se hace una rebaja del canon del 30% y tú ves que la propia propuesta que parte desde el ayuntamiento mantiene que los empleados tengan un coste de 800 y pico mil euros, no recuerdo la cifra exactamente, y un equipo directivo que cuesta alrededor de 600.000. Esa falta de equilibrio es un disparate que tiene que consensuarse desde la administración, que es la competente. Y si el pliego de condiciones está mal, y además es algo fundamental, durante todo el mandato Coalición Canaria del Partido Popular ha argumentado los pliegos de condiciones en beneficio más de la empresa privada que del propio ayuntamiento. Lo que hay que hacer es una lectura de ese pliego de condiciones para lo que es el interés general de la administración local y no de la empresa privada, y agarrarse a aquellas cuestiones legales y formalidades legales que pueden exigir o hacer exigir a la empresa privada que nos podemos dar la imagen que dimos durante el mes de agosto, por ejemplo, con el servicio de limpieza. Y eso es fundamental. Garantizar los puestos de trabajo y no mentir a los ciudadanos ni a los trabajadores de estas empresas. Porque cuando un partido, Coalición Canaria y Partido Popular, hablan de que privatizar es garantizar los puestos de trabajo, está claro que no es una verdad. Claro, se agradecería la verdad que un poco de aire fresco, porque es verdad que hay una imagen desde fuera, siempre desde fuera, otra cosa bien distinta es lo que se vive desde dentro, que a veces da la sensación que esas concesiones administrativas parecen más unas empresas de colocación que otra cosa, ¿no? Por supuesto. Que el propio Yo servicio siempre digo ofrece, ¿no? que la alternativa la tiene que ofrecer alguien que realmente ahora mismo no esté gestionando el ayuntamiento. Por eso creemos que desde el Partido Socialista, y en este caso mi persona, que Marcos González, es el candidato que puede decir que realmente es la alternativa a la forma de gestionar y de gobernar el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque no hemos tenido, ni llevo en la lista a nadie que haya tenido esa opción de gobierno. Y quien quiere ver en una lista renovada, joven, preparada y profesional, quizás el defecto de la falta de formación política, yo tengo que decirle que es todo lo contrario, que venimos con una formación profesional, garantía de hacer ver que la gestión en el ayuntamiento es lo más parecido a la empresa privada, que somos gestores públicos, a los que nos tienen que... Eso no parece muy democrático, claro, tampoco, a los que nos tienen que realmente exigir, porque realmente si no han sido capaces, hay personas en las listas que han formado parte de los gobiernos en los últimos 20 años. Esas personas no pueden decir que son la alternativa al estado de la ciudad, por mucho que quieran ver de aquí a ahora en adelante. El pasado es el que es. Y cuando tú has tenido posibilidades de gestionar el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, has gobernado de espaldas a los ciudadanos, has generado los mayores problemas en las arcas municipales y, sobre todo, has generado una imagen de la ciudad tan poco positiva para un municipio turístico como el Puerto de la Cruz, que entendemos que es el momento de cambiar el rumbo en la ciudad, ¿no? Bueno, aprovecho que me nombre el turismo para preguntarle si cree usted en una alternativa, en algo diferente al modelo actual turístico sobre el que se soporta en la ciudad del Puerto de la Cruz. El modelo turístico es el modelo de la ciudad. Si no hay modelo de la ciudad, si no se tiene claro hacia dónde nos dirigimos, yo siempre digo, y quiero ser muy claro con esto, que cuando oigo hablar de spa se me ponen los pelos de punta. Yo no quiero una ciudad donde la gente venga a morirse, de verdad. Quiero una ciudad joven, una ciudad atractiva, una ciudad para todo tipo de turismo, para que abramos nuevos mercados como lo fue, además, al turismo, como lo fue siempre. Si el puerto fue una ciudad completamente pionera en muchísimos ámbitos. Nosotros ahora mismo en las bases del programa electoral llevamos cosas fundamentales, como es hablar de 9 kilómetros cuadrados de hospitalidad. Nuestra gente está formada en nuestros centros educativos. Los centros educativos del Puerto de la Cruz están haciendo de unos ciclos profesionales auténticos para poner al servicio de la hostelería de nuestra ciudad, y podemos convertirnos en eso, en 9 kilómetros cuadrados de hospitalidad. También tenemos un modelo muy claro y es una ciudad jardín. Nosotros tenemos un proyecto para realmente relanzar toda la zona de playa jardín, para poner en alza todo el valor artístico, patrimonial de un artista como era César Manrique, y que está totalmente llevada a la deriva. Nosotros tenemos un jardín botánico abierto al público las 24 horas del día que se llama Playa Jardín. Con ese concepto de la playa con la que fue creada, queremos hacer de playa, de todo lo que es el municipio, el concepto de Playa Jardín, y presentamos también, no son propuestas que vengan de nuevo, propuesta también rechazada por el grupo de gobierno, por Coalición Canaria y el Partido Popular, crear un taller de empleo que realmente hiciera del barranco de San Felipe todo un paseo, que llegara hasta Playa Jardín, para poder hacer a través de unos guías medioambientales unas visitas guiadas para que reconocieran el valor de las plantas autóctonas que están en estos jardines. Con lo cual tenemos patrimonio también, es decir, que nosotros tenemos muchísimas ideas, igual que cuando se habla de la cultura, eso hay que creérselo.
A nosotros no nos basta con que se presente un vídeo en una sala privada alquilada de Fitur para hablar de cultura y que precisamente lo hagan las personas que en su momento decidieron suspender el Festival Mueca. Eso no es creíble para nadie, es una propaganda bastante burda y para mi entender incluso disuasoria del modelo o de la falta de modelo que han tenido las dos formaciones políticas para el puerto de la Cruz. Las instalaciones culturales son fundamentales. Nos vamos al Parque San Francisco. Podríamos hablar de mucho, podríamos hablar del consorcio de las grandes obras, pero lo fundamental es que el puerto sea la ciudad del talento. Nosotros tenemos un talento juvenil, un talento propio que pocas ciudades quisieran. Nuestros diseñadores, nuestros artistas, nuestros cantantes, nuestros músicos, todos los artistas del Puerto de la Cruz trabajan para el resto de municipios y no encuentran plataformas que puedan ser en la propia calle, sin llegar a tener esas instalaciones para poder demostrar el talento. Y eso es lo único, la cultura, el talento de los portuenses, esa capacidad que tenemos con la hospitalidad, nuestro servicio, nuestra restauración, nuestro comercio, es lo único que al puerto diferencia del resto de destinos turísticos, que es la singularidad que tenemos como destino. Estamos escuchando, Marcos, y yo no sé si los televidentes tienen la misma sensación, ¿no? Me parece que estamos hablando de una ciudad totalmente desaprovechada, ¿no? La verdad que ha hecho un recorrido por diferentes lugares como Playa Jardín, Martianes, el lago, etcétera, etcétera, y muchísimas más excelencias de las que dispone el Puerto de la Cruz. Es una auténtica pena, ¿no? Pero bueno, también tenemos ahí el consorcio de rehabilitación turística, ¿no? Que parece que no termina de arrancar. Ahora, sí. Bueno, ahora parece que tiene un empujoncito de nuevo con el nuevo director, ¿no? Fernando nuevo gerente. ¿No? Sí. Para nosotros el proyecto del consorcio, bueno, somos los padres, ¿no? El Partido Socialista son los creadores del consorcio por primera vez en el mandato 2007-2009, porque parece que el Partido Socialista ha gobernado mucho y solamente hubo un atisbo de luz del mandato de Dolores Padrón en el 2007-2009 que permitió que por primera vez las 4 administraciones estatal, insular, regional y el propio ayuntamiento... Salud, perdona, es que la nombras y quería hacer un inciso y aprovechar para una pequeña crítica, porque que hayan tenido que pasar 8 años para que se colgara el retrato de Lola Padrón en el ayuntamiento, la verdad que clama al cielo, pero bueno, discúlpame, no me quería quedar. Eso habla mucho de las formas de gobernar que ha tenido Coalición Canaria y el Partido Popular para el Puerto de la Cruz. Las cosas de justicia ocurren, aunque es una pena que ocurran a un mes antes de las elecciones, que quizás se intente buscar rédito político de cualquiera de las cosas y a la desesperación no lo había visto yo por intentar parecer otra cosa que no es, que creo que es el esfuerzo que se está haciendo desde el grupo de gobierno, aparentar algo que precisamente no es, ni son participativos, ni son democráticos, ni han escuchado una posición que durante 4 años no nos hemos callado ni una sola idea para el municipio. Yo creo que quizás lo que más ha podido ahondar en la ciudadanía del Puerto de la Cruz es que no hemos crispado a nadie y que se ha visto que donde estaba la crispación era precisamente en aquellas personas que no tienen claro qué hacer con la ciudad. Y tengo que decir que además la oposición me ha permitido, creo que es una muy buena escuela para llegar a la política, creo que he visto lo que no hay que hacer en política, creo que he sufrido lo que no hay que hacer con una ciudad y por eso tengo muy claro cuáles son los objetivos, por eso me hacías ahora el recorrido, porque podría estar la entrevista duda, ¿no? Completa haciendo ese análisis de la ciudad en su conjunto. Creo que además algo fundamental para el municipio es la falta de sinergia, por eso hago ese balance con respecto al propio talento de los portugueses, que es lo poco que puede salvarnos. Y hablando del consorcio, 2 aspectos fundamentales. Nunca han creído en el consorcio. Era, como te decía, la primera vez que las 4 administraciones firmaban un convenio. Y ese tipo de modelo que el Partido Socialista fue capaz de exigir al resto de las administraciones, que fuera un compromiso claro con la ciudad, es lo mismo que estamos exigiendo con la infraestructura portuaria. Hay quien se empeña en hacerse fotos, en hacer otro tipo de cuestiones. Por cierto, creo que le ha parecido la foto o el encuentro que han tenido los alcaldes del Puerto de la Cruz, del norte, de la isla de Tenerife, para, intentar impulsar entre todos o cerrar filas en torno al puerto, al muelle deportivo pesquero del Puerto de la Cruz. Pues mira, me parece fundamentalmente una maniobra electoralista y algo incluso populista, si lo denunciamos a la hora de conocer que se convocaban a los alcaldes del norte, porque eso lo puede hacer quien llega a gobierno o quien llega a gestionar el ayuntamiento tras unas elecciones. Se puede haber esperado 1 mes y medio más. No, y sobre todo porque quien tiene la responsabilidad de gobernar en el Puerto de la Cruz es una persona que no es nueva en política, que ha sido además secretaria general de su formación, que se supone que es quien marca la directriz política en los partidos, aunque haya tenido otras responsabilidades en otras áreas, porque el grupo de gobierno es exactamente el mismo. Entonces, esperar 1 mes antes de las elecciones para pedirle a los alcaldes apoyo es, por un lado, importante denunciar ese oportunismo electoralista, pero segundo, también habla mucho de esa falta de liderazgo
que parece de la propia mandataria nacionalista en el ayuntamiento, ¿no? Que tiene que auparse y que tiene que arroparse del resto de los concejales para que se le oiga, ¿no? Mira, la infraestructura portuaria para el puerto es más que necesaria, pero no puede ser, y quien sea capaz de hacer una campaña electoral diciendo que el muelle va a ser una realidad el próximo año y que está mintiendo a la ciudadanía. Y creo que soy el único candidato, por eso hay quien intenta acusarme de ser realmente sincero y no voy a ganar unas elecciones mintiendo a nadie, que la infraestructura portuaria es una necesidad y tiene que ser una realidad para el Puerto de la Cruz, pero eso solo tiene un camino. El mismo convenio que se firmó con las administraciones para generar el consorcio, tenemos, y así lo hicimos nosotros en el Pleno Municipal, también propuesta rechazada, que exigirlo al resto de las administraciones competentes. Si no hay un convenio, si no hay nada firmado, lo que vemos en los periódicos, en la televisión, son puros cantos de sirenas que no llevan a nada. Pero hay un proyecto y algo se ha movido al respecto. Yo tengo que reconocer, sobre todo, porque lamento mucho que el Partido Popular intente abanderar cosas, que el Partido Popular ha estado 20 años en la Administración Insular y Regional. Y lo que es una realidad, y algo tendrá que ver que esté el Partido Socialista cogobernando en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, que ya hay partidas que se llaman Muelle del Puerto de la Cruz, y eso en 20 años de historia no ha sido una realidad. Quizás es porque el PSOE tiene consejeros del norte bastante sensibilizados y hayan exigido en el grupo y en el Pacto de Gobierno Insular que esto empiece a ser una realidad, pero no puede ser una propaganda electoralista firme, porque no hay convenios, porque las competencias no son municipales y porque además, y quiero ser claro con esto, hay un interés muy importante en hablar de muelle y no hablar, en hablar del mar y no hablar de la tierra. Nosotros hablamos de infraestructura portuaria porque entendemos este proyecto como un modelo, como un conjunto de actuaciones. Quizás es porque hay quien quiera desviar la atención al mar, que es donde hay la inversión pública, para que los ciudadanos del puerto no estén pendientes de lo que se haga con la tierra, que es donde va a haber una inversión privada. Claro, y es la que va a salir beneficiada realmente. Entonces, vamos a hablar de ese conjunto, proyecto. Vamos a hablar seriamente y vamos a hablar de infraestructura portuaria en el conjunto, entendiendo que la obra en mar y en tierra tiene que ir de la mano, ¿no? Ya. Bueno, no nos quedan muchos minutos. El asunto del agua, ¿se ha cerrado ya o en falso o no? Bueno, lo que hay realmente son unas exigencias por parte del grupo de gobierno tras el documento del Consejo Consultivo que hablaba de que las competencias realmente con el depósito, que fue lo que, para resumir un poco a los televidentes, lo que es la crisis del agua venía del depósito de lo de la Vera, y lo que ha hecho también, por cierto, un consejero socialista fue salvar un poco las deficiencias del grupo de gobierno, que no ha hecho lo que ha tenido que hacer con la empresa concesionaria Aqualia, que es hacerle realmente esa auditoría y exigirle lo que era de recibo para el mantenimiento de las instalaciones que en su momento el ayuntamiento prestó en buenas condiciones. Nosotros creemos que está bien que el Cabildo de Tenerife, a través de su plan concertado, haya hecho la inversión para que ese depósito de la Vera sea una realidad y se ponga en funcionamiento, pero no vamos a parar para que sea la empresa concesionaria, como así ha dicho el Consejo Consultivo, sea quien pague esa infraestructura, porque ese dinero que estamos dedicando para crear ese foso lo estamos perdiendo realmente en las carreteras del municipio, en la posibilidad de generar infraestructura. Yo cada vez que veo la construcción y veo que nos vamos a gastar 400 y pico mil euros anuales en ese depósito, porque tiene un coste que son 4 años casi de condena de ese dinero insular. A mí me gustaría que con ese dinero pudiéramos dedicar a cada uno de los barrios un centro social y cultural en condiciones, ¿no? Muy necesario, renovar los que están. Pues Marcos González, se nos quedan atrás muchísimos asuntos. A mí me gustaría, antes de finalizar, que nos contara cuáles son esos pilares principales sobre los que se soporta el proyecto socialista en el Puerto de la Cruz. Mira, nosotros tenemos un programa y ahora mismo hemos hecho la presentación pública a los medios de lo que ha sido la candidatura, ¿no? Los compañeros que me acompañan, porque uno no está solo, esto es un trabajo de equipo. Te decía antes que era una lista renovada con muchísima experiencia profesional y con formación, un grupo de personas jóvenes que vienen a aportar a la política aquello que conocen de la empresa privada, y hemos presentado 10 pilares fundamentales, las 10 bases del programa electoral, que igual si las enumeramos podemos estar toda la entrevista, pero son puntos muy claves. Lo que sí quiero decir, los claves, quizás los claves para que se hagan una... Porque tendremos más días seguramente para hablar. Para seguir profundizando. Sí. Voy a decir muy simple, creo que el nuestro es un programa dinámico, un programa participativo y un programa que ha invitado a participar. Desde el proceso que gané en mi partido, el proceso de primaria, usé como eslogan "Cuento contigo". Voy a seguir contando con todo aquel que quiera sumarse al proyecto socialista. Tenemos en funcionamiento todas las redes sociales para que la gente pueda
conectarse a través de Facebook, Twitter, Instagram, a través de WhatsApp, porque nosotros no podemos elaborar el programa por muy partido y consolidado que esté solo. Nosotros necesitamos que los ciudadanos nos traigan sus aportaciones, con lo cual es un programa que tiene ahora mismo 10 bases fundamentales. Hablamos de igualdad, hablamos de cultura, hablamos de educación, del deporte, de la cultura como motor del cambio, hablamos de un urbanismo participativo, hablamos de la participación ciudadana, hablamos del bienestar social como un derecho universal, hablamos del deporte, hablamos de muchísimos aspectos a los cuales invitamos para conocer aquellas ideas fundamentales que están aún por desarrollar, porque dependemos, porque queremos contar con la ciudadanía del Puerto de la Cruz para hacerlo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Además, que se nos hayan quedado asuntos por tratar es la excusa perfecta para que nos vuelva a hacer una visita. ¿Le parece? Yo encantado de estos espacios para que la gente nos escuche. Muy bien, Marcos González, el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, además el secretario general de los socialistas en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, nunca mejor dicho. Y bueno, pues nosotros nos vamos, pero no se vayan muy lejos porque hoy toca tertulia política que, como saben, conduce y dirige nuestro compañero Luis Feble. Hasta ahora.